Cuando le decimos a alguien que el Santo Cáliz de Valencia puede ser el cáliz de la Última Cena, nos encontramos con tres tipos de objeciones. Por una parte, aquellos que dicen, bueno, hay tantos cálices, podría ser cualquier otro, ¿no? Y hay que decir que efectivamente se ha hablado a nivel popular de que pudieran existir otros cálices en algún otro sitio que fueran el Santo Grial. Pero esto es una opinión puramente popular. Desde el punto de vista histórico, arqueológico, en absoluto se puede mantener una idea así, porque se trata de objetos que no tienen detrás ningún tipo de tradición, o la tradición histórica o los documentos históricos nos están remitiendo a muy pocos siglos y desde luego no tienen ningún tipo de vinculación con el cáliz de la Última Cena. Lo que la ciencia nos dice es, primero, que nada se opone a que ese vaso haya sido el utilizado en la Última Cena. Y segundo, que es prácticamente seguro que es el que dio origen a las leyendas artúricas. Por otra parte, el sentido común sugiere que los apóstoles no podían ser tan locos o irresponsables como para no conservar el cáliz de la primera Eucaristía. No hay nada que impida considerar a este vaso como el vaso de la cena. Y sin embargo hay una serie de indicios razonables, fuertes, que nos permiten suponer que muy probablemente este vaso fue el que tuvo Cristo en sus manos para dejarnos su sangre en la Eucaristía. Yo creo, y creemos también muchos cristianos, que estamos ante un testimonio auténtico, ante un referente directo de la institución de la Eucaristía por Jesús en Jerusalén, la víspera de su pasión. ¿Podemos decir entonces que el Santo Cáliz de Valencia es el Santo Grial? Desde luego sí podemos afirmar con total certeza que es este el objeto que fue el origen de las leyendas medievales que circularon por toda Europa a través del Camino de Santiago. ¿Podemos dar un paso más y decir, es el cáliz que estuvo en las manos de Jesús en la Última Cena? Pues tenemos muchos indicios racionales, objetivos, que desde el punto de vista científico nos pueden hacer pensar que eso es así, aunque no tengamos la certeza al 100%. Tiene todos los datos para pensar que fue la copa en la cual Jesucristo consagró la Eucaristía por primera vez. El centro espiritual de Valencia debe ser el Santo Cáliz, y este ha de ser su proyección para Europa y para el mundo. Yo, honestamente, perdón por el galicismo, puedo decir que no hay inconveniente ninguno desde el punto de vista de un arqueólogo para que esta copa estuviera en una cena pascual, en una casa de un rico que recibe nada menos que a su maestro, que quiere distinguirle con todos los honores, y que en un momento determinado, si se produjo una ceremonia de una teofagia, naturalmente José de Arimatea o quien fuera debió coger la copa y guardarla como oro en paño. Primero, porque es muy costosa en sí mismo. Segundo, porque se acaba de celebrar en ella un acontecimiento verdaderamente excepcional. Realmente la única tradición griálica que puede pretender ser el cáliz histórico es la del Santo Cáliz de Valencia. Y tenemos muy buenas razones para creer que este fue el cáliz de la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de un arqueólogo? La conclusión fundamental es esta. Yo estoy dispuesto a afirmar con mi responsabilidad que esta copa pudo estar en la mesa del cenáculo donde Jesucristo instauró la Eucaristía. La aventura de buscar el Santo Grial parece tener aquí un destino cierto, y se encuentra en la Catedral de Valencia, dentro de una urna de cristal en una magnífica capilla. La ciencia no pone objeción alguna a la hora de suponer que ese vaso de ágata es el que tuvo entre sus manos Jesús de Nazaret, el vaso con el que realizó la primera Eucaristía. Pero si, como parece, ese cáliz es auténtico, ¿cuál es su verdadero valor? Lo que da sentido a la reliquia, fundamentalmente, es el contenido más que el continente. Si es cierto, y se puede llegar a demostrar científicamente, que efectivamente el cáliz que hay en la Catedral de Valencia es el mismo que utilizó Jesús en la Última Cena en el cenáculo, eso tiene un valor histórico, tiene un valor maravilloso de reliquia. Estuvo entre las manos de Cristo ese mismo trozo de piedra, fue testigo de la primera misa del mundo, pero no tiene más valor que este otro cáliz que tengo yo en mis manos, puesto que en este mismo cáliz se consagra todos los días la misma sangre de Cristo. Esta es la idea que yo creo que vale la pena tener en cuenta, y aunque los cruzados y las leyendas medievales le dieran muchísimo relieve a aquel cáliz en concreto, para un cristiano su fe le dice que el cáliz en el fondo es lo de menos. Puede que sea una gran pieza histórica, pero lo que importa es lo de dentro. Lo que importa es el milagro de Dios que se hace presente sobre el altar. El milagro
de la transubstanciación, el milagro de la Eucaristía, el milagro de un Dios que derrama su sangre por nosotros, el milagro de un Dios que da su cuerpo por nosotros, el milagro de un Dios que se hace alimento para que nosotros nos llenemos de Él y vivamos de Él, como dice Santo Tomás de Aquino. La gracia no es otra cosa que un anticipo de la gloria en la tierra. Y la gracia que se nos transmite a través de la Eucaristía es la gracia soberana, es no ya una gracia cualquiera, sino una gracia excelente, que por tanto es, también lo dice Santo Tomás, como una prenda de la vida futura, un anticipo de lo que va a ser en el futuro, de lo que va a ser la gloria de Dios, poseyendo a Dios como le poseeremos, si Dios quiere, en la gloria. Como afirma el profesor Salvador Antuñano, cuando se desvela el misterio del Grial, uno se da cuenta que no tiene nada de enigma esotérico, porque lo que simboliza es la historia más dramática, más maravillosa y sublime que la humanidad ha vivido, nuestra redención. El Grial ha sido sin duda uno de los máximos protagonistas de la literatura y la cultura europea de la Edad Media. Pero más allá de aventuras, leyendas y símbolos, lo que permanece es la realidad trascendental de la Sagrada Eucaristía, en la que el Hijo de Dios se entrega en alimento a los hombres en íntima unión de amor.